Veo con mucha satisfacción que la gente se está conectando, con mucha alegría eso, cada vez más gente, qué bonito está esto. Vamos a esperar unos minutos más. ¿Están las ponentes? Sí, doctor, por aquí, buenas Sí, doctor, noches. buenas noches. Ya. ¿Quién empieza? Doctor, yo. Pati. Sí, doc, yo. Te voy a, te voy a compartir pantalla. Sí, por favor, gracias. Ya estás de coanfitriona, ya puedes compartir pantalla. Ok, doctor, voy a probar. Me confirma. Mm, ¿Me avisan, por favor, si pueden visualizar mi pantalla? Sí se ve, sí se ve. Voy a ponerle pantalla completa, me confirma. Sí, correcto, se ve Sí, todito. correcto, pantalla completa. Gracias. Vamos a esperar unos minutitos más, ¿ya? Sí, doctor, me avisa. Ok. Buenas noches con todos. Habla su inefable amigo, el doctor Víctor Espinosa, archiconocido que es, molestándolo siempre con estas reuniones, que cada vez sí, unas con menos o más participantes, pero eh, vamos avanzando. Ustedes que despiertan mucho interés. El tema de hoy día es muy bonito, muy bonito. Y es el día a día de médicos, biólogos,
y también de los médicos que hacen. Hoy tenemos como ponentes a la doctora Patricia Rodríguez Pajuelo, ella es del Hospital Regional Docente de Trujillo, y después les presentaré a la doctora Alexandra Portores, ¿no? El tema, analgesia inducida, náuseas y vómitos inducidos por opioides. Puedes empezar, Patricia. Ok. Bueno, buenas noches con todos, doctores, doctoras que se conectan a esta reunión académica. Mi nombre es Patricia Rodríguez Pajuelo, yo soy residente de tercer año, como dijo el doctor, de la sede Hospital Regional Docente de Trujillo, por la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, antes de iniciar la ponencia, quisiera agradecer a título personal a la gentileza del doctor Espinosa por habernos acogido en su clínica en este corto mes, donde ha habido muchas experiencias beneficiosas en mi aprendizaje y además siempre haciendo el enfoque multidisciplinario que nos va a ayudar a abordar el dolor de los pacientes de una mejor manera. Bueno, sin más preámbulo, voy a iniciar con este tema muy importante, náuseas y vómitos inducidos por opioides. No pasa. Dejé de continuar, deme un segundito, doctor, porque no puedo avanzar mis diapositivas. ¿Me confirman, por favor, si las visualizan nuevamente? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, se te escucha, Pati. ¿Se puede visualizar las diapositivas? Sí, sí, pero además estamos teniendo esos problemas. Yo voy a hablar con el administrador porque esto ya es intolerable. Ya. Ok, Sí. Bueno, no lo voy a agrandar para, a lo mejor si es que ese es el problema, no lo voy a poner en pantalla completa, ¿sí? Bueno, entonces, si hablamos de los opioides son ya ampliamente conocidos por el manejo que se da a nivel del tratamiento del dolor tanto agudo, crónico y dentro del crónico, dolor relacionado al cáncer y los no oncológicos. Bueno, iniciaré abordando el tratamiento del dolor agudo y no oncológico. Los efectos adversos que se presentan en el uso del tratamiento con opioides es muy frecuente. Hablamos de 78% de los pacientes sometidos a esta terapia que presentan efectos secundarios y estos podrían ser náuseas y vómitos, como es el caso de la ponencia, además mareos, estreñimiento, somnolencia, aumento de la sudoración, prurito, fatiga y otros que ya vamos a mencionar. Dentro de esos, el 21% aproximadamente presentan náuseas y vómitos por opioides. Ahora, este cuadro se presenta en el 66% de los pacientes en la primera semana que se inicia el tratamiento vía oral. Si hablamos de estreñimiento, lo cual también es un efecto adverso bastante frecuente, hablamos de un 40-64% de los pacientes, este se asocia más a un tratamiento de tipo crónico, o sea, un tratamiento más prolongado. Bueno, ahora para mencionarles la incidencia de las náuseas y vómitos en los pacientes que son con un dolor tipo oncológico, de tipo moderado a severo. Los opioides son también efectivos, es una piedra en realidad angular para la terapia analgésica. Ocurren en un 60% este efecto adverso. Y bueno, el manejo adecuado de las náuseas y vómitos inducidas por opioide, eh, tenemos que hacerle un seguimiento al paciente, ver cómo obtenemos, de acuerdo al estudio
que abordamos al paciente desde un inicio con sus antecedentes, examen físico, entre otras cosas también que se proponen en guías de terapia de opioides, ver la eficacia analgésica y de esta manera también poder reducir complicaciones, ¿no? Y mejorar la calidad de vida, que es lo que se espera. Los efectos adversos relacionados con los opioides podrían afectar la adherencia al tratamiento, llevando consigo una interrupción de este tratamiento y de esta manera tal vez generar un dolor de tipo no resuelto en el paciente, ¿no? Entonces, esto a largo plazo puede afectar, obviamente, tanto la salud física como mental, el nivel de satisfacción del paciente y además de eso también tenemos que tener en cuenta los costos que se generan, ¿no? Estancias prolongadas, estancias hospitalarias más prolongadas y mayor consumo de insumos también. Ya en los últimos 20 años el uso de opioides en el tratamiento de dolor crónico y agudo es bastante conocido. Se dice, incluso en algunas literaturas, que hay un llamado, una llamada epidemia de opioides, ¿no? Que en un primer momento, bueno, evolucionó porque había mucha prescripción, no tanto valorando el riesgo-beneficio para el paciente, digamos una prescripción desmedida del personal médico, y por otra parte, ya en los últimos años, el uso indiscriminado de los opioides con de repente recetas un tanto ilícitas que han llevado a problemas de adicciones de este tipo, ¿no? Esto ocurre en América, sobre todo del norte, y con mucha mayor incidencia en Estados Unidos, en donde se considera incluso un problema de salud pública. Entonces, aquí es importante que los médicos conozcan y anticipen estos posibles efectos secundarios para poder garantizar un manejo adecuado del dolor. Bueno, este gráfico es bastante importante, ya que nos ayuda a considerar un equilibrio entre lo llamado opiofobia y la opiofilia, ¿no? Como dije, hay que valorar de manera, abordar, mejor dicho, de manera integral al paciente, evaluando eh, con un examen físico exhaustivo, antecedentes, comorbilidades, fármacos que consumen, intensidad y tipo de dolor que presenta, y de esta manera proponer el mejor opioide y la dosis necesaria también, ¿no? Hay mucho miedo tal vez a los médicos que no están muy familiarizados con el tratamiento con los opioides a que se presenten reacciones adversas que podrían incluso terminar en la muerte del paciente. Entonces no se atreven no a iniciar un tratamiento de opioides a una cantidad necesaria para el paciente para que pueda aliviar su dolor. Y por otro lado, hay bueno, y dentro de la opiofobia también se consideran los pacientes, ya que hay muchos, como lo vemos en el día a día, pacientes que llegan a consulta ya habiendo investigado un poco de la terapia que van a llevar y hay un poco la relación de opioides-adicción, ¿no? Entonces es ahí donde hay que informar al paciente y ofrecerle la mejor terapéutica. Y en cuanto a la opiofilia, se trata de repente indicar de manera indiscriminada este fármaco o este grupo de fármacos sin considerar bien las indicaciones y si es el mejor abordaje para el paciente. Entonces, mientras que nos mantengamos en equilibrio, buscando siempre mejorar la calidad de vida en ellos, entonces eso va a estar adecuado, ¿no? Entonces, si hablamos de los opioides, vayamos hacia reseñas históricas donde desde el siglo III a.C., los sumerios ya lo manifestaban como una terapia de alivio a sus males. Teofrasto fue el que menciona el famoso jugo de la amapola, haciendo alusión al opio. En el año 1680, Sydenham escribe: entre los remedios que Dios Todopoderoso se ha dignado dar al hombre para aliviar sus sufrimientos, ninguna es tan universal y eficaz como el opio. En 1806, Serturner, que bueno, fue un alemán que describió un alcaloide del opio al que llamó morfina, esto en alusión al dios griego de los sueños que conocemos que es Morfeo, y posterior a eso ya otros alcaloides fueron descubiertos, como la codeína, la hidromorfona.
entre otros. Ya en los años 70 fue donde Johns Hopkins descubrió receptores de los opioides en el sistema nervioso. Y posterior a eso, también describe los ligandos endógenos de estos receptores, es decir, las encefalinas, las endorfinas, las dinorfinas. Más tarde también se identificó en 1994 un nuevo péptido que es la nociceptina orfanina FQ, que también es un agonista endógeno, ¿no? Entonces, ya desde ese entonces se siguen intentando desarrollar analgésicos opioides, tanto sintéticos y semisintéticos, que tengan cada vez menos efectos adversos. Bueno, el término opioide se utiliza para referirse a todos los compuestos relacionados con el opio. Es un fármaco que se encuentra en el jugo de la dormidera, que bueno, el nombre científico es el Papaver somniferum. Y bueno, los opiáceos son medicamentos naturales derivados de la amapola del opio. Dentro de su clasificación de los opioides, vamos a ver que tenemos naturales, semisintéticos y sintéticos. Los clásicamente naturales es la morfina, codeína, papaverina y la tebaína. Y los semisintéticos tenemos ya compuestos como la heroína, la dihidromorfina y los derivados de la tebaína. Los sintéticos tenemos varias familias, derivados de la morfina, derivados de la difenilpropilamina, donde está la metadona, derivados del benzomorfano, donde está la pentazocina, y quizás la familia más conocida, que son los derivados de la fenilpiperidina, donde está la mepiridina, el fentanilo, el sulfentanilo, el alfentanilo o el remifentanilo. Eso es en cuanto a su origen. La clasificación de los opioides, según la selectividad a sus receptores, se dividen en agonistas puros, agonistas y antagonistas de manera simultánea, agonistas parciales y antagonistas puros. En el cuadro pongo los ejemplos. Bueno, entonces los opioides realizan su efecto uniéndose a ciertos receptores. Esos receptores ya nosotros bien lo conocemos, es el receptor mu, delta, kappa y también el receptor de la nociceptina. Estos van a estar ubicados tanto a nivel central, es decir, en la corteza cerebral, en la amígdala, en el hipocampo, en el hipotálamo, en la médula espinal, donde van a ejercer su efecto, y también a nivel periférico. En estos receptores van a tener una homología a nivel de la secuencia de aminoácidos, aproximadamente en un 50-60%. En imagen superior podemos ver el receptor junto con sus 7 dominios de membrana, ¿no? Aquí están graficados. Entonces, esto es una característica estructural de los receptores que van acoplados a la proteína G, como ya lo voy a explicar en un momento. Entonces, en este cuadro resumen, vamos a ver las acciones farmacológicas de los opioides, a qué nivel, en qué receptor actúan y cuáles son los fármacos agonistas y antagonistas, ¿no? Además de, también en el cuadro del costado vamos a ver los ligandos endógenos donde provienen los mu de las endorfinas, los delta de las encefalinas, los kappas de las dimorfinas y la nociceptina de su homólogo. En este punto hay que tener consideración de que ya actualmente existen muchos estudios que nos determinan que hay diferentes variaciones genéticas que nos van a influir en los efectos que producen estos receptores. ¿Qué quiere decir? Que hay polimorfismo, sobre todo a nivel de los receptores mu, que me van a determinar mucha diferencia tanto en los efectos analgésicos y los efectos adversos que presenta de paciente a paciente. Por eso es que en la práctica clínica vemos muchas veces que a la misma dosis se obtiene un resultado en un paciente y otro resultado en otro, ¿no? Es por eso la importancia de un tratamiento individualizado. ¿Hola? Dale nomás, ¿Me dale escuchan? nomás. Sí. Se escucha. Ya, perfecto. Bueno, para continuar hablándoles acerca del mecanismo de acción. Uy, escucho un eco. Bueno, para hablarles acerca del mecanismo de acción de los opioides, cuando un fármaco opioide se acopla a su receptor,
este receptor va a generar una vía de señalización marcada por la proteína G, y esta proteína G me va a disminuir la adenilato ciclasa, que me genera también una inhibición del AMP cíclico. Entonces, a nivel de los canales de calcio, va a haber una inhibición, y a nivel de los canales de potasio va a haber una apertura que me va a permitir una repolarización celular. Entonces, eso me va a disminuir la excitabilidad neuronal, es decir, no ocurre la transmisión del estímulo nociceptivo, ¿no?, hacia la parte central. Entonces, se dice que la exposición crónica de los receptores opioides a agonistas van a inducir mecanismos de adaptación celular que se van a involucrar en los denominados términos que bien conocemos como tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. Es más, estudios también nos reportan que tiene que ver en este tema de la tolerancia también los receptores de tipo NMDA, que van junto con el que aumentan el glutamato, ¿no? Es por eso que también vemos involucrado en el tratamiento de un dolor crónico a la ketamina, que es un fármaco que actúa como antagonista de estos receptores. Hay un término bastante importante, bastante interesante, que es el agonismo sesgado. Entonces, para explicarles de manera muy sencilla, cuando el fármaco opioide, es decir, aquí ponen un ejemplo, la morfina, se une a su receptor, tiene dos vías de señalización. Una que ya expliqué, que es la que está ligada a la proteína G, pero hay otra que es otra vía de señalización, que es la beta-arrestina. La proteína G va a activar toda la secuencia de analgesia que vamos a ver como resultado en el paciente, y la beta-arrestina tiene que ver con todos los efectos adversos que hemos mencionado. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que nosotros encontremos un ligando sesgado que active mi receptor, que me genere esa vía de señalización a través de la proteína G y que solo me produzca analgesia, disminuyendo todos los efectos adversos que conocemos en los opioides convencionales. Es ahí que tenemos revistas, bueno, básicamente actuales, ¿no? Esta es una de ellas que recopila información desde el año 2021, que nos habla de una limitación farmacológica de los opioides que nosotros usamos, de los opioides convencionales, ya que tienen una ventana terapéutica estrecha. Esto quiere decir que nosotros, la dosis a la que nosotros dosis mínimas a la que obtenemos nosotros efectos analgésicos, y las dosis máximas en que ya hay más riesgo de que nosotros tengamos efectos adversos, ¿no? Y esta es muy estrecha en el caso, por ejemplo, de la morfina. Y más aún si nosotros consideramos poblaciones de riesgo como pacientes con EPOC, pacientes con insuficiencia renal, obesidad, apnea del sueño, y la población tanto anciana como pediátrica. Entonces, se descubrió nuevas moléculas como la oliceridina y, bueno, todos los fármacos que se encuentran aquí descritos, pero dentro de ellos la oliceridina es el más estudiado, es un modulador del complejo receptor mu proteína G con señalización diferencial de receptor, es decir, el agonismo sesgado del que les hablaba. Entonces, los estudios clínicos han demostrado que la oliceridina ofrece un alivio del dolor rápido y clínicamente significativo en el contexto postoperatorio agudo a dosis equianalgésicas con la morfina, y obviamente tiene un mejor perfil en el sentido de que hay menos efectos secundarios, ¿no? Bueno, acá no sé si lo ven bien, pero bueno, es un resumen de más o menos cómo es que se abordó la terapia con este fármaco. Es un fármaco que ya está aprobado desde agosto del 2020 por la FDA para el dolor agudo. Es un tratamiento endovenoso que reciben los pacientes, pero obviamente todavía hay que elaborar más estudios prospectivos para ver su eficacia y la rentabilidad de su uso, y además también tenemos que evaluar bien el uso en poblaciones tanto obstétricas como pediátricas. Entonces, el mecanismo de analgesia de los opioides se da tanto a nivel central como periférica. A nivel central, que ya lo hemos mencionado, lo que obtenemos a través de la activación de los receptores es una inhibición de la transmisión ascendente de la información nociceptiva desde el asta hasta la corteza, ¿no? Del asta dorsal de la médula espinal.
Y también activa los circuitos de control del dolor que descienden desde el mesencéfalo por el núcleo ventromedial del bulbo raquídeo. A nivel medular tiene un efecto inhibitorio de la sustancia gris periacueductal y del núcleo ventromedial del bulbo raquídeo. Luego también hay que considerar que la morfina activa neuronas serotoninérgicas, también inhibe liberación de glutamato y sustancia PEC, estos se encuentran a predominio de la sustancia gelatinosa, y también tiene que ver con los receptores histaminérgicos, ¿no? Y disminuyen también la liberación de taquicininas. A nivel periférico, bueno, esto es porque hace años se consideraba que solo los opioides tenían una acción central, pero ahora ya se sabe que también están a nivel periférico, a nivel de las fibras nerviosas, tanto sensoriales y simpáticas de la piel, de las articulaciones, de plexos submucosos del intestino, vejiga, conductos deferentes, etc. Incluso también se ha descubierto que hay liberación de cannabinoides endógenos. Entonces, es así que en realidad los efectos de los opioides es a nivel sistémico. Vamos a tener que tenemos efectos a nivel central, como la temida depresión respiratoria, porque dentro de los efectos adversos es la que más se asocia a mortalidad, somnolencia, de repente alucinación, trastorno convulsivo. Dermatológico tenemos la presencia de prurito, diaforesis, también hay efectos hormonales, cardiovasculares, que ya también lo conocemos, a nivel del sistema nervioso autónomo, retención urinaria, serostomía. Y bueno, lo que nos interesa un poco el día de hoy son los efectos gastrointestinales, ¿no? En este cuadro resumimos los efectos de los opioides a nivel del tubo digestivo. Entonces, a nivel del tubo digestivo tenemos lo siguiente. Hay disminución de la motilidad y el vaciamiento gástrico, disminución del tono del píloro, disminución de la secreción enzimática, inhibición de la propulsión en el intestino delgado grueso, aumento de la absorción de líquidos y electrolitos, aumento de las concentraciones segmentarias no propulsivas y aumento del tono del esfínter anal. Entonces, todo esto se va a traducir clínicamente en que el paciente va a perder apetito, va de repente a tener cuadros de reflujo gastroesofágico, va a tener las náuseas y vómitos, va a tener el famoso estreñimiento del que tanto padecen. Abordando el tema, ahora vamos a ver que los receptores mu también van a estimular a nivel de la zona de gatillo del quimioreceptor que se encuentra en el área postrema del bulbo raquídeo. Entonces, a este nivel, que es el centro del vómito, estimula las náuseas y los vómitos a nivel central. Ahora, no solo la estimulación es central, también es periférica. Tal vez se menciona el sistema vestibular y también hay un retraso en el vaciado gástrico por atonías de fibras longitudinales gástricas e hipertonía del píloro. Entonces, este cuadro es importante porque ya mi compañera va a explicar los fármacos que se usan para esta terapia antimética y les va a ayudar a entender un poquito más cómo actúan una variedad de fármacos en diferentes receptores, ¿no? Y cómo todos están involucrados en esta fisiopatología. Entonces se dice que los bloqueos regionales que nosotros usamos con mayor frecuencia en una terapia para dolor postoperatorio y también la analgesia multimodal, lo que va a hacer es ayudarnos a disminuir efectos adversos, entre de ellos las náuseas y vómitos. Y esto obviamente porque al usar esa terapia multimodal que nos permite usar fármacos con distintos mecanismos de acción, va a lograr que nosotros disminuyamos las dosis de los opioides y por lo tanto disminuyamos efectos adversos. Entonces hay que valorar todos los factores propios del paciente, de la cirugía y también de la anestesia, que van a lo mejor aumentarnos el riesgo de las náuseas y vómitos, ¿no? Bueno, entonces
es posible el uso de los opioides de manera segura y eficaz. Incluso hay varias guías internacionales que nos mencionan cómo es que nosotros debemos iniciar, cómo debemos valorar con qué fármaco iniciar el tratamiento para el dolor, a qué dosis. Vamos a ver la rotación de los opioides si fuera necesario, la dosificación analgésica y el control también de riesgos y efectos secundarios, ¿no? Estos pueden prevenirse haciendo un manejo profiláctico de estos efectos adversos. Entonces, continuamos ya con mi compañera Alessandra. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los presentes. Continuando y centrándonos en el tema principal, empezaremos la revisión farmacológica de la terapia antiemética. Siguiente, por favor. Tengo que pasarte como coanfitriona para que puedas tú misma pasar tus slides, Sí. ¿ya? Sí, doctor, si no lo manejamos así para no tener problemas con la presentación. A ver. Quería que tratáramos de ponerlo en pantalla completa a ver cómo nos va. ¿Te parece? A ver, doctor. Sí, sí, está pasando. Sí, está pasando, está pasando. ¿No? Ahorita sí me pasa, doctor. Y ya se quedó también. Voy a pasar con entrenaje mejor. A ver, doctor. Listo, ya puedes compartir pantalla. ¿Puedes compartir pantalla? Hola. Le aviso No, que doctor, se comparta. mi dispositivo no me permite. Pati, por favor, si me puedes apoyar. No me deja entrar la tablet. Ok, doctor, permítame compartir, por favor. Te voy a... Ahí voy, ahí voy. Ya, Pati. Voy, avísenme. Sí, sí se ve. Ya está. Listo. ¿Prosigo, doctor? Por favor. Bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias por el pase. Previa a la ponencia de mi colega que me ha precedido, como mencioné, vamos a entrar a la revisión farmacológica de la terapia antimética. Como ya se han explicado, Alexandra, Sí, doctor. ¿puedes presentarte, por favor? No te he podido presentar. Sí, Please. sí, no se preocupe, doctor. Bueno, buenas noches. Yo soy la médico residente de tercer año, Alessandra Portugal Flores, de la sede de Salud de Juliaca. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes esta noche la revisión encargada
De igual manera que mi colega, estoy muy agradecida por la oportunidad. Este mes ha sido una experiencia muy bonita. He conocido una parte de la anestesiología que era bastante desconocida hasta el momento para mí, y la he conocido de una manera muy bonita y me he quedado encantada con esta rotación. Agradezco a toda la clínica que nos ha acogido de una manera muy familiar. Muchísimas gracias. Bien, empezando con la revisión. Ya hemos presentado los múltiples efectos secundarios que se van a presentar al hacer uso de los fármacos opioides a nivel, como se ha explicado ya, sistémico. Y dentro de los principales que saltan a resaltar y que comprometen la calidad de vida de nuestros pacientes es la presencia de náuseas y vómitos, tema de nuestra revisión. Como se presenta, han sido las diferentes guías y consensos que se han tomado en consideración para la revisión de esta ponencia, basándonos en la guía de manejo del cuarto consenso de náuseas y vómitos postoperatorios, el manual de uso de opioides en tratamiento del dolor de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Paliativos, las recomendaciones que da la Sociedad Española Multidisciplinaria del Dolor, y artículos de revisión sobre el manejo de opioides en dolor no oncológico. Siguiente, por favor. Ok. Centrándonos un poquito en la prevalencia de este efecto secundario, las náuseas y los vómitos encabezan la lista de los efectos secundarios de estos fármacos, entre un 10 a un 40% en prevalencia, especialmente tras la administración en pacientes no sensibilizados o que inician una terapia por primera vez. Pero se crea buena tolerancia con relativa facilidad. Entre los opioides que generan una mayor incidencia de las náuseas y vómitos, destacan el tramadol, la buprenorfina, la oxicodona, la morfina y la codeína. Siguiente, por favor. El abordaje de este tipo de pacientes es un abordaje multidisciplinario. Primero es la búsqueda de causas alternas que puedan desencadenar estas náuseas y vómitos. Estudiar al paciente según la patología que lleve consigo, puesto que al instaurar una terapia o bueno, una corrección de terapia es individual en cada paciente. Se postula primero la reducción de la dosis del fármaco a un mínimo nivel de analgesia aceptable, ya que hay que ver si es que esta reducción nos va aún a ayudar a reducir o manejar el dolor de nuestro paciente. La rotación del fármaco o a otro opiáceo analgésico, cambiar la vía de administración y el manejo de la causa en sí, el tratamiento antiemético. Dentro de las búsquedas de causas secundarias de náuseas y vómitos, buscamos presencia de quimioterapia, radioterapia, metástasis digestivas, cerebrales, enfermedades ulcerosas o del tracto digestivo, en nuestros pacientes diabéticos, la presencia de gastroparesia, obstrucciones intestinales, esofagitis, uremias, enfermedades hepáticas, y abordar, como dije, es un abordaje y un enfoque global, puesto que la parte psicológica y psiquiátrica va a pesar mucho en este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. La estrategia para abordar ese tipo de paciente es inicialmente informar sobre la posibilidad de que la presencia de ese efecto secundario y cómo va a ser tratado si es que se presentase. Se ofrece al paciente, según las recomendaciones de la Sociedad de Cuidados Paliativos, de iniciar la metoclopramida a una dosis de 10 a 20 miligramos cada 6 a 8 horas. Si no es suficiente para el control como monodosis,
También podemos optar por el haloperidol a 0.5 miligramos 3 veces al día o la clorpromazina 6.25 miligramos 3 veces al día. Si la monoterapia no es suficiente, se empiezan a buscar asociaciones. Uno de los fármacos mejores estudiados con mayor efectividad y eficacia en este caso es la asociación de nuestros fármacos de primera línea con la dexametasona como coadyuvante, que lo explicaremos en el lapso de la ponencia. Siguiente, por favor. Aquí les presento a rasgos modos la lista amplia de fármacos antieméticos avalados por la FDA y de uso a nivel internacional. Siguiente, por favor. Empezando con la descripción de nuestros fármacos, tenemos a la cabeza el estándar, denominado el estándar de oro, el ondansetron, un antagonista de del receptor de serotonina 5-HT3. El cuarto consenso de la Guía de Manejo de Náuseas y Vómitos del 2020 ha establecido la dosis de 4 miligramos como prevención de náuseas y vómitos en las primeras 24 horas del acto quirúrgico o de que se vaya a iniciar una terapia con fármaco opioide. Siguiente, por favor. El dolasertron, otro fármaco de esta familia, se ha establecido una dosis de 12.5 miligramos que tiene una eficacia similar a la dosis de ondansetron a 4 miligramos. Pero hay que tener en consideración que actualmente este fármaco ha descontinuado su uso en Estados Unidos por un efecto secundario a nivel cardiovascular, que es la prolongación del intervalo QT. El granisertron, otro fármaco de esta familia, se ha encontrado una dosis eficaz a 0.35 a 3 miligramos o 5 a 20 microgramos por kilo peso vía endovenosa. Igual se evidencia una eficacia similar a los otros fármacos de primera generación de los receptores de serotonina. Y la dosis como monodosis tiene una eficacia similar a la dexametasona 8 miligramos como monodosis. Un estudio ha demostrado que el granisertron a dosis de 0.3 miligramos por vía endovenosa tiene una mejor eficacia que el ondansetron a 4 miligramos por vía endovenosa. Y no se ha evidenciado el efecto secundario cardiovascular de la prolongación QT. Siguiente, por favor. En general, los antagonistas del receptor de serotonina 5-HT3 guardan como efecto a considerar el más prevalente en ellos, la prolongación del intervalo QT, para tener en consideración con los pacientes con patología cardíaca. En el 2012, la FDA recomendó que la dosis de ondansetron para las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia no debe exceder a los 16 miligramos en una sola dosis, debido al efecto cardiovascular ya mencionado. Siguiente, por favor. Otra familia de fármacos antieméticos a estudiar son los receptores de la neuroquinina 1. Como principal representante tenemos el aprepitant. En 2 grandes estudios se ha establecido la dosis de este fármaco de 40 a 80 miligramos, que es similar en eficacia al ondansetron, y logran una respuesta completa sin necesidad de antiemético de rescate o segunda dosis durante las primeras 24 horas después de una cirugía asociada al uso de opioides. Se ha visto también que este fármaco a la dosis mencionada es mucho más eficaz como monodosis en la prevención de náuseas y vómitos durante las primeras 24 o 48 horas después del acto quirúrgico.
reduce las náuseas en las primeras 48 horas en una cirugía asociada al uso de opioides. Y se ve que hay mayor eficacia como fármaco antiemético que el ondansetron. Siguiente, por favor. Se ha visto también como asociación dual el uso de estos fármacos antagonistas de los receptores de la neuroquinina 1, principalmente el aprepitant, más la dexametasona a 8 miligramos, tienen mayor eficacia y evidencia que el uso de la dosis dual del ondansetron y la dexametasona a la misma dosis. Aún la experiencia clínica sigue siendo limitada en este campo y, como vuelvo a repetir, depende del tipo de paciente y de la condición de paciente para su uso. Dentro de la segunda, dentro de la tercera familia a presentar, tenemos la familia de los antidopaminérgicos, como uno de los principales representantes, el droperidol, a una dosis antiemética de 0.625 a 1.25 miligramos por vía endovenosa. Este fármaco está recomendado su administración posterior al finalizar el evento quirúrgico. Dentro de sus beneficios encontrados, este fármaco guarda grado de similitud en dosis-efecto comparado con el ondansetron para la prevención de las náuseas. Debido a su uso de dosis baja, la prevalencia de efectos secundarios es baja. Dentro de los efectos negativos, la FDA sacó un boletín en el año 2001 para su uso restringido, debido a que se presentaron ciertos casos de alargamiento del intervalo QT. Otro fármaco de la familia de los antidopaminérgicos, tenemos el haloperidol, a una dosis antiemética estudiada de 0.5 a 2 miligramos por vía endovenosa o vía intramuscular. Se puede considerar como una alternativa al droperidol en caso no se disponga de este fármaco. El momento de instaurar la terapia con este fármaco, no se ha encontrado diferencia alguna si en el momento de instauración, ya sea en la inducción o el final del acto quirúrgico. Si es que este fármaco, el haloperidol, lo asociamos con un receptor de la serotonina 5-HT3, como el ondansetron, potencian su efecto y tienen un mejor beneficio para el manejo de nuestros pacientes. Dentro de los efectos negativos, también se ha visto a nivel cardiovascular, el principal efecto adverso, el alargamiento del intervalo QT. Como vuelvo a mencionar, por sí solo no es muy efectivo. Este fármaco siempre se busca su asociación en terapia dual, y la mejor asociación y potencia que se ha visto son con los fármacos receptores del receptor de la serotonina 5-HT3 o la dexametasona como corticoide a dosis de 8 miligramos. Siguiente, por favor. Otro fármaco también estudiado y con buena eficacia se ha visto el amisulpiride a dosis de 5 miligramos a 10 miligramos como efecto antiemético. El efecto secundario de este fármaco, receptor de los receptores dopaminérgicos de 2 y de 3, se ha evidenciado un aumento leve del nivel de prolactina, mas no se asoció con sedación. Otro efecto secundario, la presencia de síntomas extrapiramidales, y en pocos pacientes la prolongación del intervalo QT. Siguiente, por favor.
Otra familia también muy estudiada en este campo son los antihistamínicos. Como principal fármaco encabezando tenemos el dimidrinato a una dosis antiemética de 1 miligramo por kilo por vía endovenosa. Este fármaco tiene una eficacia similar a los ya presentados antagonistas del receptor de serotonina, a la dexametasona como monodosis y al droperidol. No hay datos disponibles para establecer en qué momento óptimo del acto quirúrgico debe emplearse, ya sea en la inducción, mantenimiento o fin del cierre, puesto de que no hay diferencia significativa. Se desconoce el perfil de los efectos adversos y tampoco hay muchos estudios que tengan comparación de este fármaco frente a su eficacia con las otras familias. Siguiente, por favor. La miclicina, que es un fármaco de la familia también de los receptores, antagonistas de los receptores H1 de histamina. La dosis estudiada antiemética es de 50 miligramos por vía oral. Tiene una duración más larga del efecto profiláctico de la náusea y el vómito, que comparado con el ondansetron. En terapia dual, administrado con 4 miligramos de ondansetron, se potencian y la eficacia es mucho mayor que utilizado como monodosis. Siguiente, por favor. Dentro de la familia de los anticolinérgicos tenemos la escopolamina transdérmica, que es útil como complemento de otras terapias antieméticas. Tiene un inicio de efecto posterior a las 2 a 4 horas de su uso, como parche transdérmico. Dentro de los efectos positivos tenemos el control de las náuseas. Se ha visto una eficacia comparada con la de los ondansetron o el droperidol como monodosis. Y dentro de los efectos negativos por su misma origen, se ve la sequedad de mucosas y los trastornos visuales. Siguiente, por favor. Siguiente. Calma, calma, no os desesperéis. Ahí está. Ok, listo. Otra familia también que toma relevancia en el manejo de este cuadro son las fenotiacidas, como la metoclopramida, a una dosis mayor a los 20 miligramos. La dosis establecida por la guía es de 25 a 50 miligramos, lo cual ha tenido una eficacia similar a la de ondansetron para el control de las náuseas en fase temprana. Pero menor eficacia en la presencia de náusea en fase tardía. Dentro de los efectos negativos, solamente se espera los efectos extrapiramidales y a menor dosis del estándar, que es a 25 a 50 miligramos, no se ven sus efectos antieméticos. Siguiente, por favor. Otro antiemético también dentro de estas familias tenemos a los antagonistas alfa-2, la clonidina y la dexmedetomidina. Estos fármacos, como monodosis, netamente nos ayudarían, como al ser antagonistas alfa-2, solamente en el efecto ahorrador de opioides. Su efecto antiemético es muy débil y de corta duración. Siguiente, por favor. El propofol, como nuestro principal representante en de los receptores GABA, se postula una dosis antiemética, si es que lo utilizamos en PIVA, a una concentración plasmática media de 343 nanogramos por mililitro. Se ha visto buena eficacia en la infusión a dosis pequeñas de un bolo de 1 miligramo por kilo, seguido de una infusión a 20 microgramos por kilo minuto, solo
o en combinación con terapia dual con otros fármacos antieméticos. Su uso para inducción y mantenimiento, principalmente en la anestesia general, y recalcan mucho en el TIVA, disminuye la incidencia de las náuseas y posoperatorias tempranas. Dentro de otros antieméticos, como análogos del GABA, tenemos a la gabapentina y pregabalina, a dosis antiemética estudiada de 600 miligramos por vía oral, 2 horas antes del inicio de la cirugía. Hay mucha evidencia que reduce el consumo de opioides. Y a 800 miligramos por vía oral, 1 hora antes del acto quirúrgico, es tan eficaz como la potencia de la dexametasona, 8 miligramos por vía endovenosa, para la prevención de náuseas y vómitos. Nuevamente, estos fármacos en uso de terapia dual tienen mucha mejor eficacia en la prevención de náuseas y vómitos que como fármacos en monodosis. Otro fármaco antiemético también que se presenta es el midazolam, a una dosis antiemética de 2 miligramos, 30 minutos antes del final de la cirugía. Dentro de los efectos positivos que se encuentran, es una efectividad similar al ondansetron como prevención en náuseas y vómitos, y es mucho más eficaz que la metoclopramida. Ahora, nuevamente, este fármaco en una terapia dual asociado a dexametasona a una dosis de 10 miligramos muestra mucho más efecto favorable en la prevención de náuseas y vómitos. La efedrina, otro fármaco que se presenta a una dosis de 0.5 miligramos kilo por vía intramuscular, pero hay que tener precaución en los pacientes con isquemia coronaria, ya que va a presentar cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca. La perfenecina, o un antagonista de los receptores dopamina, la recomendación es una dosis de 5 miligramos por vía endovenosa. Como monodosis, muestra eficacia. Acá, siguiente, por favor. Se presentan las terapias duales que han visto muy buena eficacia en el manejo de las náuseas y vómitos asociados a los fármacos opioides. Se recomienda que los antagonistas de los receptores 5-HT3, como el ondansetron, no se use una dosis mayor a 4 miligramos. Si se va a asociar con el droperidol, este tampoco no usará una dosis mayor de 1 miligramo, para evitar los efectos secundarios, principalmente a nivel cardiovascular. También se ha presentado una buena eficacia si asociamos un antagonista 5-HT3 con la dexametasona. La dexametasona, dosis máxima que se recomienda si es que se va a usar en terapia dual, no mayor a 10 miligramos. El haloperidol, a una dosis de 1.5 miligramos, asociado con dexametasona a 8 miligramos, se ha visto una buena eficacia en la prevención de náuseas y vómitos posoperatorios asociados con fármaco opioide. El propofol, a una dosis de 0.5 miligramos más la dexametasona a 8 miligramos como monodosis, potencia a un doble de eficacia el efecto del propofol que por sí solo. Y el ondansetron más el haloperidol se ha visto muy buena eficacia como terapia dual, 8 horas posoperatorias para prevención de náuseas y vómitos asociados a fármaco de uso de opioide. Siguiente, por favor. Bien, con la venia del maestro Víctor Espinosa, presento aquí una fórmula magistral que se utiliza en la clínica cuando vemos a nuestros pacientes que presentan este efecto secundario de náuseas y vómitos. Hemos tenido el caso de una paciente de larga data de uso de opioides que vino en muy mal estado con
secundaria a estas náuseas y vómitos. Hemos visto la instauración de esta terapia con las dosis y los fármacos que voy a mencionar, y realmente la reducción de este síntoma ha sido de un 90 a las 48 horas, y puedo decir que a un 100% en las primeras 72 horas. Se la han titulado un protocolo establecido ya en la unidad del dolor de la Clínica del Dolor de Lima, fórmula magistral, la solución de náuseas y vómitos. Los fármacos a utilizar de esta solución son la dexametasona de 4 miligramos, 3 ampollas, metoclopramida 10 miligramos a 3 ampollas, diazepam 10 miligramos, 1 ampolla, clorfenamina 10 miligramos, 1 ampolla, y completamos toda esta solución con cloruro de sodio a 9%, 5 cc. Llevamos una solución de 20 cc. La indicación es administrar esta fórmula 2 cc cada 8 horas, media hora antes de los alimentos o media hora antes de la dosis de morfina, codeína o fármaco opioide instaurado. Y como podemos dar fe todos los que hemos visto el caso de estos pacientes, realmente la potencia de estos fármacos como terapia es muy buena. Hemos visto la reducción de la presencia de ese efecto secundario a un 90 al 100%. Siguiente, por favor. Como conclusión, podemos dar que aunque la profilaxis, se puede dar profilaxis antiemética, mas no podemos eliminar el riesgo de la prevalencia de las náuseas y los vómitos, pero se puede reducir significativamente la incidencia de este. En pacientes con historia de náuseas y vómitos, la administración de tratamiento debe abordarse con un antiemético de una clase farmacológica distinta a los fármacos profilácticos. Se recomienda el uso de las terapias duales. El desarrollo de la estrategia del manejo para cada paciente debe ser individualizada, y la elección debe basarse en el nivel de riesgo de nuestros pacientes. Y como siempre nos ha recalcado el maestro Víctor Espinosa, el manejo debe ser multidisciplinario, abordarnos y valernos de todas nuestras especialidades. La parte psicológica es esencial en apoyo a este tipo de pacientes, y sobre todo darles el soporte emocional, ya de que de por sí le están pasando muy mal con el dolor, y asociarlo a un efecto secundario agrava y deprime mucho más su cuadro. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes esta revisión, y estamos listos y prestos para escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas ponentes. Realmente me han dejado sin habla. Pensé que había tanta farmacología o tantos nuevos fármacos usados en este tema, ¿no? Que habría que ir desglosando poco a poco, ¿no? Yo solo quisiera decirles que como comentario respecto a la fórmula que ha dado Alexandra, realmente no es de nosotros, es de la Unidad de Dolor de la Almenara, que tampoco es de nosotros. Esta fórmula me la dio ya hace un montón de tiempo la licenciada Gladys Mauricio, una licenciada que trabaja en la unidad de postoperados neoplásicas, y ella es una excelente enfermera en cuidados paliativos, es maestra en cuidados paliativos, y ella hizo una pasantía en México con el grupo del doctor Ricardo Plancarte, ¿no? Y bueno, hicimos amistad, y con el mayor desprendimiento me dio la fórmula, y ya pues, en el Almenara 15 años usándola. Y con sorpresa, gracias a las doctoras, entiendo ya los mecanismos de por qué es tan efectivo, ¿no? ¿Qué funciona?
Ah, como ya a veces yo le digo, yo solo sé poner agujas, no me hable más nada. Eh, eh, mm, bien, queda eso ahí como una parte de la historia del manejo del dolor y los cuidados paliativos. Eh, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Sé que hay varios médicos asistentes, los he visto, o alguien que quiera hacer alguna pregunta, por favor, o mm, algún alcance adicional, te estaría yo muy agradecido. Bueno, a ver. Agradecer, maestro, a las expositoras, muy excelente la exposición. Muchísimas gracias, nos han dado bastante luces sobre este manejo, sobre náuseas y vómitos. Muchas gracias, maestro. Ok. Ah, bueno, yo siempre tengo yo que meter mi cuchara, ¿no? Pero, este, ¿podrías explicarnos un poquito más sobre el agonismo sesgado, Patricia? Doctor, Sobre el agonismo sesgado. sí, claro. Bueno, a ver, no sé si le puedo compartir las láminas. A ver, espérame. Bueno, si bien es cierto, cuando yo les hablé acerca del mecanismo de acción de los opioides, se conoce y está bien conocido que actúa a nivel de la proteína G, ¿no? Y desencadena toda esa inhibición de la señalización del estímulo nociceptivo hacia la parte de la corteza. Pero también hay otra vía de señalización que se da a través de la beta-arrestina, y eso es lo que me va a favorecer la aparición de los efectos adversos. Entonces, el agonismo sesgado está dado, y según los últimos estudios, basándonos en la aparición de nuevas moléculas que se han estado estudiando y que se siguen estudiando, en que solo la vía de señalización de estos fármacos sea a través de la proteína GI, ¿no? Es decir, que solo me generen analgesia, pero no los efectos adversos indeseados para el paciente. No sé si me dejo entender, doctor. Sí, yo creo que has aclarado un poquito ese concepto. Eh, con respecto al droperidol la metoclopramida, eh, no sé si nos puedes, o cualquiera de las dos, explicar cómo son sus mecanismos extrapiramidales, como efecto colateral. Y le digo esto yo como un paciente que, o sea, yo, si pudiera, andaría con en mi collar, por decirlo así, con una lámina que diga no colocarme metoclopramida o haloperidol, porque yo hago acaticia. O sea, es horrible la sensación que te da estos antieméticos. No sé si a alguien en el auditorio le ha pasado, pero a mí sí. Y no sé si, bueno, siempre dice por mecanismos extrapiramidales, sí, pero ¿qué significa? O sea, ¿cómo es eso? El doctor Cristian Aylas ha levantado la mano. Doctor, buenas noches. Profesor, de la incontrastable Huancayo nos habla el doctor Cristian Aylas. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, hijo? Te escucho. ¿Qué tal? Doctor, un abrazo a la distancia.
Agradecer, ¿no? Que compartan la información sobre el manejo del dolor, que cada día pues aprendemos un poquito más, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de que no sabemos casi mucho, ¿no? Doctor, solamente para dos cosas puntuales. Primero, tal vez pedir a la expositora que nos vuelva a repetir la fórmula magistral, ¿no? Que se usa tanto en Almenara como en Clínica del Dolor, doctor, ¿no? Para por tal vez algunos colegas desean anotarlo. Y lo segundo, tal vez, es contar un poquito la experiencia del manejo del dolor que estamos haciendo acá en Huancayo, el postoperatorio, con bomba elastomérica, ¿no? Usando tramadol eh, a dosis de 200 miligramos por día y la metoclopramida, ¿no? Como antiemético, ¿no? Adicionalmente a eso, pues usamos un poco de dexametasona, 4 miligramos para unos 5 días de bomba de infusión y la metoclopramida, pues como está escrito, una ampollita cada 8 horas, ¿no? Le debo comentar, doctor, que nos va bien con el manejo. No hemos tenido mucha incidencia de náuseas y vómitos. Debo agregar que la metoclopramida trabaja muy bien asociado a la dexametasona, ¿no? Es lo que estamos viendo con nuestras bombas elastoméricas. Y bueno, ¿no? Tal vez si alguien más tenga experiencia, ¿no? Al usar el manejo del dolor postoperatorio con bombas elastoméricas, tal vez también nos podría dar algún alcance más de qué coadyuvante más podríamos usar dentro de la bomba, ¿no? Eso sería, doctor. Muchas gracias. Gracias, profesor. ¿Se anima a responder la pregunta de los efectos extrapiramidales, doctor Ailas? No, maestro, no, no. Te agarré, compadre. Es un tema delicado. Ok, a ver, ¿quién me habla sobre eso? Bueno, doctor, lo poco que sé de los síntomas extraperimediales en realidad es poco frecuente, que ocurre menos del 1%, y depende de la dosis y también la rapidez en que se administra, ¿no? Mientras más rápido también aparecen con mayor incidencia. Ahora, generalmente estos síntomas van a aparecer porque hay un bloqueo dopaminérgico, pero a nivel del neoestriado, ¿no? Entonces, los síntomas es lo que yo he escuchado es la caticia, el síndrome neuroléptico, no sé, cosas raras en realidad que nunca he visto, ¿no? Tortícolis, distonías, contracturas musculares, no sé. Es lo poco que sé, lo poco que podría compartirle. No, perfecto. Ya me desasnaste con eso. Una cosa que quería comentarles es que, bueno, en el Perú pues no tenemos el antagonista de opiáceos, ¿no? ¿Esa? A ver, a Sí, ver, sí, ya, ya, a ver, a ver, a ver, silenciarlo acá al hombre. Pero teníamos la naltrexona hasta hace 2 o 3 años y no lo hemos sabido. Yo lo he sabido de una forma no, no, no buena, porque de alguna manera, de la existencia de este fármaco, por necesitaba un familiar. Y se usa lo usan los psiquiatras en pacientes alcohólicos o a pacientes adictos. Tiene efecto antabuse, pero menos detectable, por decirlo así, ¿no? Y su nombre comercial era la nalerona. O sea, yo tenía en mi coche paro, y aún tengo en mi coche paro algunas pastillas de naltrexona, ¿no? Porque tú pudieras, un paciente que se te va la mano con la morfina o lo que fuera, uno pudiera poner una zona nasogástrica, moler su naltrexona y pasársela por ahí, ¿no? Eh, ya cuántos pacientes pudiéramos haber manejado así, pero el laboratorio que venía en naltrexona fue comprado por otro laboratorio más grande, y como vieron que no era negocio, dejaron de comercializar la naltrexona. Ya no hay naltrexona, ¿no? Da pena porque ni siquiera no tenemos la naloxona y ahora ya la naltrexona. Interesante lo del ondansetron como el estándar de oro, no lo sabía. El amisulpiride me hace recordar la levosulpiride, el dislep,
porque tenemos que pisar tierra, que es lo que tenemos acá. El haloperidol, droperidol, va a esta paciente que le dimos esta fórmula. Cristian, que en cualquier momento se la comparte, este video va a quedar en YouTube. Eh, la levosulpirida es un medicamento que me gusta usar para manejo de náuseas y vómitos. Supongo que debe ser algún similar a amisulpiride que dijo la doctora, ¿no? Sí, sí, doctor, también pertenece a la Ajá, familia de los antagonistas de los receptores D2. exacto. Después también, bueno, la meclicina ya me agarraron, pero realmente hay un montón de fármacos que podemos usar, ¿no? Que eso es muy bueno. Ahora, ¿cuántos son los que tenemos en el país, no? Esta paciente en cuestión, por ejemplo, el hijo se mató buscando el droperidol, el haloperidol, ya no lo encontró. Y en mis épocas de residente, pues la anestesia total intravenosa era con droperidol sí o sí. Pero ahora ya no se encuentra, ¿no? Una pena, ¿no? Clorpromacina tampoco no es un fármaco que sea muy fácil de conseguir hoy por hoy. Eh, yo creo que también cada médico, en su experiencia, cada uno de ustedes va a encontrar su fórmula que le funcione, ¿no? Y que, y con la que confías, ¿no? Y ahí va tu efecto placebo, ¿no? Yo lo que yo hago ya es efecto placebo. A veces no sé si, o sea, si tú tienes la convicción de que tu fármaco va a funcionar, ¿no? Y no es porque lo declaras al universo para que esto ocurra, sino que John Eccles, ganador del premio Nobel, dijo que teníamos la molécula del psicón, que es la molécula psicológica, ¿viste? Que ha planteado su existencia. Así que tú estás administrando un fármaco o haciendo un procedimiento o lo que fuera, y si estás, digamos, chakras alineados, vas a estar produciendo esta molécula, el psicón, muy apreciada por el maestro de maestros, por Raimundo Cordero Luján. No quiero cansarlos más. Ha sido una bonita charla. Mucho que leer y estudiar por el suscrito. Me, me amplía la visión, ¿no? O sea, avanza la ciencia, pues, en todos sus aspectos, ¿no? O sea, qué cantidad de fármacos que podemos usar. Ahora, cuántos hay en el país? Bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero sí hay ondansetron y creo que no se va el anisetron. En fin, si alguien más quiere opinar alguna cosa, sino para cerrar la, la mesa. Ok, entonces, agradecer a Patricia y a Alexandra por su ponencia. De verdad que muy bueno. Yo sabía que iba a ser muy bueno. Adelantarles que probablemente a la quincena de abril vamos a tener una ponencia muy interesante que va a ser sobre el manejo, no es el manejo, no, es la medición del estrés oxidativo, que está tan de moda. En muchas enfermedades ya se habla de estrés, o sea, de hipertensión, diabetes, fisiopatología, y si tú vas avanzando en la fisiopatología básica, empiezan a hablar de estrés oxidativo. El tema es cómo medirlo. Que tenemos una doctor, no voy a decir su nombre, que tiene bueno, no es un método que la ha aprendido, muy interesante sobre el manejo del estrés oxidativo.
sobre el diagnóstico del estrés oxidativo, de cómo está mi estrés oxidativo. Y según eso, dependería mi administración de la dosis de vitamina C o la dosis de la ozono, la quimioterapia mayor, por ejemplo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias.